Hola, bienvenidos a la microclase motivadora de la asignatura Innovación e Investigación en la Didáctica de las Ciencias Experimentales que lleva por nombre el efecto Doppler. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido yendo por la calle escuchar el sonido de una ambulancia o bomberos acercándose a nosotros? A medida que el vehículo se acerca, el sonido de la sirena se va haciendo cada vez más agudo. Cuando el vehículo pasa a nuestro par, el sonido cambia repentinamente. Y a medida que el vehículo se aleja de nosotros, el sonido de la sirena se va haciendo cada vez más grave. Cada vez que hemos vivido ese momento, hemos experimentado el efecto Doppler. Definiéndolo técnicamente, el efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. El nombre le viene por quien lo describió por primera vez, el físico y matemático austríaco Christian Andreas Doppler, quien en 1842 escribió su obra Über das farbige Licht der Doppelsterne, o dicho en castellano, sobre el color de la luz de las estrellas dobles. Doppler, para demostrarlo, utilizó una locomotora colocando a un grupo de músicos en él y les indicó que tocaran todos la misma nota musical, mientras que otro grupo de músicos, en la estación de tren, registraban la nota musical que oían mientras el tren se acercaba y se alejaba de ellos sucesivamente. Una idea un poco engorrosa, pero brillante. Realmente un simple silbato hubiera bastado, pero ya sabemos la debilidad que tienen los austríacos por la música clásica. ¿Por qué ocurre el efecto Doppler? Primero repasemos unos conceptos básicos. La longitud de onda lambda es la distancia medida en metros entre dos crestas consecutivas de una onda, ya sea entre máximos o entre mínimos. El período es el tiempo que tarda un punto de la onda en describir una oscilación completa y se mide en segundos. Y la inversa del período es la frecuencia, que representa el número de oscilaciones por segundo y se mide en hercios. Bien, pues la fórmula que relaciona la frecuencia de una fuente emisora y una receptora es la siguiente. No nos centraremos en el cálculo de cómo se llega a esa igualdad, simplemente la usaremos. Bien, en la fórmula, C es la velocidad de las ondas en el medio, por ejemplo, la velocidad del sonido de la sirena de la ambulancia. VR es la velocidad del receptor en relación con el medio, positiva si el receptor se está moviendo hacia el emisor y negativa si se aleja. VS es la velocidad de la fuente con respecto al medio, positiva si la fuente se aleja del receptor y negativa si se acerca. Para empezar, podemos sacar la primera conclusión, y es que la frecuencia aumenta cuando fuente y observador se acercan entre sí, y se reduce cuando se alejan. Si el emisor o el receptor están quietos, tendríamos las siguientes igualdades. Y si ambos están quietos, la frecuencia emitida es igual a la observada. En la fórmula anterior se supone que la fuente está acercándose o alejándose directamente del observador. Si la fuente se acerca al observador con velocidad constante pero en una trayectoria no incidente, como por ejemplo la ambulancia respecto a nosotros que estamos en la acera, tendríamos el siguiente caso. La frecuencia que el observador escucha primero es más alta que la frecuencia emitida desde el objeto. A continuación, se produce una disminución gradual de la frecuencia percibida a medida que la fuente se acerca al observador, coincidiendo la frecuencia percibida con la original cuando la onda llega desde una dirección perpendicular al movimiento relativo. Finalmente, el observador percibirá una continua disminución de la frecuencia a medida que se aleja la fuente. Dependiendo de la velocidad del emisor, nos encontramos con los siguientes casos. Efecto estacionario. El emisor no se mueve y el receptor tampoco. Desde todos los puntos se percibe la misma frecuencia de sonido. Efecto subsónico. El emisor se mueve a velocidades menores al sonido. Vemos que la frecuencia de la onda en la parte delantera de las ondas es mayor a la emitida y en la parte trasera es menor. El caso típico de la ambulancia. Efecto sónico. Si el emisor se mueve a la misma velocidad que el sonido, no escucharíamos nada hasta que éste llega a nosotros, y tras ello escucharíamos un estruendo que sería escuchar todas las ondas emitidas hasta entonces al unísono. Esto se conoce como romper la barrera del sonido. Efecto supersónico. El emisor viaja más rápido que el sonido y por lo tanto veremos pasar al emisor y después escucharemos el sonido de frecuencia mayor a la frecuencia real emitida. ¿Sabéis cuándo vivimos este caso? Pues cada vez que vemos un rayo y al de unos segundos escuchamos el trueno. En ese caso, la luz, al ser supersónica, ocurre que vemos el rayo antes de escucharlo y entonces lo hacemos con una frecuencia de sonido mayor a la emitida realmente. ¿Qué aplicaciones podemos darle al efecto Doppler?
En medicina, por ejemplo, la técnica de Doppler se usa en un aparato que emite ultrasonidos, sonidos cuya frecuencia es superior a los 20.000 Hz. Cuando se sitúa un objeto frente al aparato, los ultrasonidos chocan contra la estructura objeto de estudio y regresan al aparato, donde un ordenador los interpreta y transforma cada ultrasonido en un punto luminoso. Esta operación repetida millones de veces da lugar a millones de puntos luminosos que en conjunto forman una imagen. El efecto Doppler también sirve en medicina para calcular la velocidad a la que discurre la sangre dentro de nuestro cuerpo. En astronomía, el efecto Doppler aplicado a la luz es de gran utilidad. Gracias a ello podemos descubrir nuevos planetas y además podemos medir a qué velocidad se distancian las galaxias de nosotros, así también como su velocidad de giro. Puesto que la luz azul tiene una frecuencia mayor que la luz roja, una estrella que se acerca muestra un corrimiento en su espectro hacia el azul y una que se aleja muestra un corrimiento hacia el rojo. En 1920, cuando los astrónomos empezaron a examinar los espectros de las estrellas de diferentes galaxias, descubrieron algo bastante sorprendente. Todas las estrellas mostraban un corrimiento hacia el rojo, es decir, todas las estrellas se están alejando de nosotros. O dicho de otra forma, el universo se está expandiendo. El radar. Sí, cuando el radar nos caza a velocidades no adecuadas, está calculando nuestra velocidad de movimiento usando el efecto Doppler, siendo en este un caso de emisor estacionario. Espero que a partir de ahora, cuando oigáis una ambulancia acercarse y alejarse de vosotros, lo experimentéis de una forma diferente, así como cuando veáis una ecografía, leáis una noticia de astronomía o os cace el radar en la autopista. Muchísimas gracias por vuestra atención.